Chris Carter siempre pensó que cada detalle de la vida debía mantenerse en orden, especialmente cuando se trataba de su único hijo, Joe Carter. Pero un día, mientras paseaba por el jardín, se detuvo en seco y vio a Joe Carter bailando con una pasión increíble. Y lo que sorprendió aún más a Chris fue que quien lo ayudaba no era una elegante profesora de baile, sino Charlotte Winfrey, la nueva compañera de piso de la familia. Su fluidez al moverse era algo que Chris nunca había visto en alguien que trabajara en su casa. Había algo en ella que no le hacía sentir bien. ¿Quién era realmente? ¿Por qué trabajaba en su casa una ex bailarina? Y, sobre todo, ¿qué secreto se escondía en el pasado de Charlotte Winfrey? Sigue esta emocionante historia hasta el final y descubre la asombrosa verdad que lo cambiará todo. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a la historia de Emery. Chris Carter estaba muy orgulloso de tener el control. Como hombre rico que construyó su propio éxito, vivió del trabajo duro y la planificación cuidadosa de su negocio. Prosperó bajo su supervisión. Su hogar estaba impecable y se esperaba que su hijo de 12 años, Joe Carter, siguiera las mismas reglas estrictas. No había lugar para errores ni diversión, ni forma de desviarse del plan. Pero todo lo que creía estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que nunca imaginó. En una tarde normal, Chris pasaba por los grandes ventanales que daban a su jardín cuando una vista inesperada lo dejó paralizado. Joe Carter se movía de una manera que Chris nunca antes había visto. Su hijo, generalmente tranquilo y tímido, bailaba, no solo jugaba, sino que seguía los pasos con intensa concentración y energía. Y lo que más llamó la atención de Chris fue la persona que lo ayudaba. Charlotte Winfrey, la nueva criada, se paró frente a Joe Carter y le mostró cada movimiento con meticulosa belleza. Chris entrecerró los ojos y observó atentamente. Charlotte no solo permitía que un niño sintiera curiosidad, sino que le enseñaba. Ajustó su postura, lo ayudó a refinar sus pasos y se movió con una gracia suave, fruto de años de práctica. No era el baile torpe de un principiante, esto era un arte genuino y practicado. Joe Carter tropezó un poco, pero en lugar de molestarse como solía hacerlo cuando las cosas se ponían difíciles, rió con una risa verdaderamente alegre, que Chris casi había olvidado. Un extraño sentimiento se retorció en el corazón de Chris. Desde que murió su esposa, Joe Carter había callado su espíritu, una vez brillante, opacado por la tristeza. Chris había intentado ayudarlo contratando los mejores maestros, enviándolo a las mejores escuelas y sin escatimar en gastos, pero nada realmente ayudó a su hijo. Y ahora con Charlotte Winfrey, una ama de casa, apenas notó a Joe Carter. Sonreía. Chris apretó la mandíbula. Esto no estaba permitido. Había contratado a Charlotte Winfrey para mantener la casa limpia, no para cambiar a su hijo. Cualquier control que tuviera sobre Joe Carter tenía que terminar. Inmediatamente, sin esperar, marchó afuera. Sus pesados pasos resonaron en el camino de piedra mientras se acercaba a Joe Carter, cuya sonrisa feliz se desvaneció en preocupación. Sin embargo, Charlotte Winfrey permaneció tranquila, limpiándose las manos. Con el delantal puesto, se irguió y sostuvo la mirada de Chris con ojos firmes y firmes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Chris con un tono tranquilo pero firme. Joe Carter bajó la mirada, pero Charlotte respondió rápidamente. «Estábamos practicando lo que Chris pidió». Al verlos bailar a ambos, respondió simplemente, «Tu hijo me pidió que le enseñara». Chris se giró hacia Joe Carter. «¿Desde cuándo quieres bailar, Joe?». Carter dudó y murmuró un rato. Una aguda punzada de culpa golpeó a Chris. Nunca le había preguntado. ¿Y por qué nadie se lo había dicho? Joe Carter dudó de nuevo y se encogió de hombros antes de poder decir más. Charlotte Winfrey añadió, «porque no tenía con quién practicar». Los ojos de Chris se endurecieron por la ira. «Este no es tu trabajo», dijo. «No, no lo es». Ella asintió suavemente. «Entonces, ¿por qué lo haces?». «Porque me lo pidió», respondió simplemente. Chris se giró hacia Joe Carter. «¿Es cierto, Joe?». Carter asintió y un pesado silencio se hizo entre ellos. Lentamente, Chris exhaló, intentando. Ocultó su enojo. Algo sobre todo esto, algo que no podía identificar y que no estaba permitido. Miró directamente a Charlotte. «Necesito hablar contigo a solas». Joe Carter parecía preocupado, pero Charlotte mantuvo la compostura. «Como desearías», dijo. Chris se dio la vuelta y regresó a la casa, sin esperar a que ella lo siguiera. Al entrar, miró por encima del hombro. Joe Carter se inclinó hacia Charlotte
y le susurró algo. Ella respondió suavemente y una pequeña sonrisa secreta cruzó su rostro. Un escalofrío recorrió la espalda de Chris. Había más en esto de lo que podía ver, y estaba decidido a descubrir la verdad. Chris Carter estaba sentado en su oficina, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el brillante escritorio de madera, frente a la computadora. En la pantalla, abrió el archivo de empleado de Charlotte Winfrey. El archivo parecía muy simple, casi demasiado normal para ser verdad. La habían contratado hacía 6 meses. No había señales de alerta, ni antecedentes penales, ni problemas financieros. En teoría, solo era una empleada doméstica, pero lo que Chris había presenciado esa tarde distaba mucho de ser normal. Abrió su navegador web y escribió su nombre en el cuadro de búsqueda. Al principio no apareció nada especial, pero luego añadió una palabra que había estado resonando en su mente: bailarina de ballet. Su corazón se aceleró. La búsqueda arrojó una imagen de hace 7 años. Una foto de una joven con un traje de ballet blanco de pie en un gran escenario con una gracia impresionante. Sus ojos brillaban con un profundo amor por la danza. El artículo la describía como una estrella en ascenso del ballet, una bailarina destinada a ser una de las mejores de su época. En una frase corta y fría, decía que había desaparecido. Sin escándalo, sin anuncio de jubilación, sin rastro alguno. Chris se recostó en su silla, sumido en sus pensamientos. ¿Por qué alguien con un futuro brillante? Lo dejó todo para trabajar como empleada doméstica en su casa. Y después de dejar el escenario, ¿por qué decidió enseñarle a bailar a su hijo? Sus fuertes sentimientos, la misma determinación que había construido todo su negocio, le decían que había un secreto en todo esto y Chris Carter nunca se fue. Ante una pregunta sin respuesta, se levantó y bajó rápidamente las escaleras hacia la cocina. Allí, Charlotte Winfrey estaba cortando verduras cuidadosamente con la pulcritud de alguien acostumbrado a ordenar. No pareció sorprendida de verlo, pero había un destello de preocupación en sus ojos cuando dejó el cuchillo y se giró para mirarlo. «Señor Carter, ¿necesita algo?», preguntó en un tono tranquilo pero brusco. Chris no respondió de inmediato. Colocó su teléfono en la encimera de la cocina. La pantalla aún mostraba la vieja foto de ella en el escenario. Charlotte la miró. Su rostro mostró brevemente sorpresa antes de volver a Cal. «¿Tiene algo que explicar?», Chris preguntó en voz baja y firme. Charlotte hizo una pausa antes de soltar un lento suspiro. «Supongo que debería haber. Esperaba. Esto», dijo ella. Chris se cruzó de brazos y esperó. «Yo era bailarina», ella admitió, en voz baja, pero eso fue hace mucho tiempo. Chris levantó una ceja, no solo una. «Bailarina, eras una estrella en ascenso. Una pequeña, triste sonrisa tocó sus labios. Yo era una estrella, que se apagó antes de que pudiera realmente brillar». Chris permaneció en silencio, observándola. «¿Qué te hizo renunciar a todo?», preguntó. Charlotte apartó la mirada ligeramente. Sus ojos, distantes, como perdidos en un recuerdo doloroso. «Cuando tenía 23 años, bailarlo era todo para mí. Era todo lo que sabía. Practicaba día y noche, llevando mi cuerpo al límite por un sueño que sentía tan cerca». Su voz se suavizó aún más y no estaba sola. «Yo tenía a Naomi». Chris inclinó la cabeza. «Naomi, tu prometido», preguntó en voz baja. Él también era bailarín. Crecieron juntos, entrenaron juntos y lo seleccionaron para una gira internacional. Era todo por lo que ambos trabajaron tan duro. Chris no necesitó oír más para entender lo que había sucedido después. El día antes de nuestro gran espectáculo, Naomi tuvo un accidente de coche. Perdió el control y lo golpeó. No sobrevivió, dijo Charlotte. Respiró hondo como si intentara calmarse después de que ya no podía bailar. Ni siquiera podía escuchar música sin sentir que una parte de mí se había ido. Bailar lo que amaba con todo mi corazón se volvió demasiado doloroso, así que lo dejé todo atrás. Chris asintió lentamente. Sabía lo que era la pérdida. La veía todos los días en los ojos tristes de Joe Carter desde que murió su esposa, pero no podía entender por qué Charlotte había vuelto a bailar. ¿Por qué eligió ayudar a su hijo? Rompiendo sus propias reglas. ¿Por qué ayudaste a mi hijo?, Chris preguntó. Charlotte lo miró fijamente y dijo: «Porque me recuerda a cuando era joven». Chris frunció el ceño. «¿Cómo te recuerda a ti?», preguntó. Su expresión se suavizó porque no sonríe. Ella respondió, golpeando a Chris como un fuerte golpe.
Apretó la mandíbula sintiendo dolor en el corazón. Charlotte continuó. Necesita algo que lo haga feliz. Yo no lo obligué. Para bailar. Solo quería que volviera a sentir alegría. Respirando hondo, Chris dijo, si Joe Carter quiere bailar, debe ser en serio, sin juegos ni tonterías. Debes enseñarle a bailar como un verdadero bailarín. Charlotte ofreció una pequeña sonrisa. Nunca quise hacer otra cosa. Ella respondió. Durante los siguientes días, Chris observó desde lejos. Vio cómo Charlotte ayudó a Joe Carter a transformarse de un niño curioso en un estudiante dedicado. No era de las que recibían grandes elogios, solo pequeños consejos. Joe Carter a veces se caía y el sudor le corría por la cara, pero nunca se rindió. Chris nunca había visto a su hijo tan decidido. Por fin llegó el día del concurso. Joe Carter subió al escenario mientras las luces brillantes lo iluminaban y toda la sala se quedó en silencio. Chris se sentó en la primera fila, con el corazón acelerado con cada movimiento de su hijo. Cuando empezó la música, Joe Carter respiró hondo y empezó a bailar. Cada paso era deliberado y lleno de significado. Cuando terminó su última vuelta, hubo una breve pausa antes de que la sala estallara en aplausos. Joe Carter no ganó el primer lugar, pero eso no importó. Cuando se giró para mirar a Chris, sus ojos brillaron con profunda y genuina emoción. Chris se puso de pie y aplaudió. Nunca imaginó que animaría un baile, pero ver la verdadera sonrisa en el rostro de su hijo le hizo darse cuenta de que se había equivocado. Estaba listo para cambiar entre bastidores. Joe Carter estaba de pie con los puños apretados. Su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. Rodeado de bailarines que habían entrenado durante años y sabiendo que solo había entrenado unos meses, la idea lo pesaba. Entonces Charlotte colocó suavemente su mano sobre su hombro y le dijo, «Respira, ya hiciste tu trabajo, ahora solo baila». Su voz era tranquila y segura. Joe Carter tragó saliva y asintió. Mientras tanto, entre el público, Chris permanecía en silencio. Había estado en innumerables reuniones importantes y cerrado muchos acuerdos importantes, pero esperar a su hijo en el escenario lo ponía más nervioso que nunca. Joe Carter tomó su lugar en el centro del escenario. Las luces se atenuaron ligeramente y una música suave llenó la sala. Cerró los ojos por un momento, dejando que el ritmo se filtrara en sus huesos. Luego, comenzó a dar vueltas y saltar, un testimonio de las largas noches y días de práctica. Con cada movimiento, sentía que el cielo se elevaba mientras dejaba que su cuerpo expresara la música que no era. Pensando en los jueces o en los otros bailarines, estaba absorto en el baile. Chris observaba cómo su corazón latía con fuerza. Había visto a su hijo practicar antes, pero esto era diferente. No era solo un espectáculo de baile, era una transformación. Joe Carter ya no era el chico tranquilo que se aferraba a las rutinas, ahora era fuerte y valiente. Cuando la última nota se desvaneció, Joe Carter terminó su baile con un paso perfecto por un momento, llovió el silencio y luego la sala estalló en fuertes aplausos. Joe Carter se quedó allí de pie, con el pecho subiendo y bajando, el sudor brillando en su frente. Sus ojos recorrieron a la multitud hasta que encontraron a Chris, su padre de pie y aplaudiendo por primera vez en mucho tiempo. Joe Carter vio orgullo genuino en el rostro de su padre cuando se anunciaron los resultados. Joe Carter aún no había ganado el primer lugar. Algo sorprendente sucedió. Los jueces le otorgaron un premio especial por bailar con todo su corazón en el escenario, con la medalla alrededor del cuello. Joe Carter se dio cuenta de que ganar no era lo principal. Se había demostrado a sí mismo de lo que era capaz. Había salido de su zona de confort y había descubierto una nueva fuerza oculta después del concurso. Santiago, el campeón de baile, sonrió y dijo, «No está mal, podría ser muy bueno el año que viene». Joe Carter sonrió y respondió, «El año que viene ganaré». Santiago se rió y dijo, «Ya veremos». Chris y Charlotte Winfrey esperaron a que saliera Joe Carter. Chris le puso una mano firme en el hombro y le preguntó, «¿Cómo te sientes?» Tras una pausa, Joe Carter dijo, «Orgulloso». Chris asintió y añadió, «Bien». Mientras caminaban hacia el coche, Joe Carter bajó la vista hacia el metal que tenía en la mano. Comprendió que este viaje no se trataba de un solo baile, sino de esforzarse, crecer y convertirse en más de lo que nunca había sido. La próxima vez se prometió que sería aún mejor. Chris observó a su hijo notando una nueva chispa en Harta. Durante 4 años había intentado controlar cada pequeño detalle y exigir la perfección. Ahora comprendía que la verdadera belleza estaba en el viaje, no solo en el destino.
Joe Carter levantó la vista y preguntó, ¿puedo seguir entrenando? Chris sonrió con una genuina felicidad y dijo, claro que apenas estamos empezando. ¿Qué harías si fueras Chris? ¿Crees que es más importante seguir a tu corazón que ser perfecto? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para más historias como esta.